están, queridos amigos? Soy Newman y a nombre de todo el equipo de producción les doy la bienvenida a este curso sobre simulación de sistemas. Comenzamos una nueva unidad titulada Generación de números pseudo aleatorios. Un número aleatorio es aquel obtenido al azar, es decir, los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos y la elección de uno no depende de la elección del otro. Pero, ¿para qué sirven los números aleatorios? Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos representar la realidad. En general, cuando se requiere una impredecibilidad en unos datos, se utilizan números aleatorios. Los seres humanos vivimos en un medio aleatorio y nuestro comportamiento lo es también. Si deseamos predecir el comportamiento de un material, de un fenómeno climatológico o de un grupo humano, podemos inferir a partir de datos estadísticos. Para lograr una mejor aproximación a la realidad, nuestra herramienta predictiva debe funcionar de manera similar, aleatoriamente. De esa necesidad surgieron los modelos de simulación. ¿Cómo puedo generar números aleatorios? La lógica nos hace pensar que las personas somos generadores aleatorios imperfectos. Hay estudios que demuestran que existen tendencias claras en los humanos para la elaboración de secuencias sesgadas y están relacionadas con características personales, con los conocimientos o informaciones previas o con la edad. Pero, ¿qué son los números pseudo aleatorios? Son unos números generados por medio de una función, puede ser determinista o no aleatoria, y que aparentan ser aleatorios. Estos números pseudo aleatorios se generan a partir de un valor inicial aplicando iterativamente la función. La sucesión de números pseudo aleatorios es sometida a diversas pruebas para medir hasta qué punto se asemeja a una sucesión aleatoria. Pero, ¿por qué hay que recurrir a los números pseudo aleatorios? Fundamentalmente porque las sucesiones de números pseudo aleatorios son más rápidas de generar que las de números aleatorios. Si las personas tenemos dificultad en generar números aleatorios, mucho más la tiene un ordenador. La dificultad está en que un ordenador es tan torpe que no sabe generarlo. Por eso usan números pseudo aleatorios, que para nuestro fin es lo mismo, pues nadie los puede predecir. Entonces, ¡empecemos! La segunda unidad del curso de simulación trata sobre los números aleatorios y se titula Generación de números pseudoaleatorios, y su contenido es el siguiente. En una primera parte se definirán los conceptos de números aleatorios y pseudoaleatorios, sus formas de generarlos y las propiedades que tienen que cumplir. En la segunda parte se describirán las diferentes técnicas que existen para generar números pseudoaleatorios y las clasificaremos en dos partes: los generadores no congruenciales, como el algoritmo de cuadrados medios, el algoritmo de productos medios y el algoritmo multiplicador constante. Por otro lado, se verán los generadores congruenciales lineales y exponenciales, como el algoritmo congruencial mixto, multiplicativo, aditivo, congruencial cuadrático y el de Bloom, Bloom y Shoup. Por último, se describirán las diferentes pruebas estadísticas que existen para los números pseudoaleatorios y entre estas se analizarán la prueba de los promedios, de frecuencias, distancias, series, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Poker y la prueba de los huecos. Comencemos recordando el concepto de simulación que se vio en la unidad anterior. ¿Qué es la simulación? Es un modelo matemático o lógico representativo de un sistema o un problema de decisión, con el que se obtienen resultados aleatorios acerca del desempeño de las variables de interés
para asistir al proceso de toma de decisiones. Si se observa con atención en esta definición, ya se está mencionando la palabra aleatorio. ¿Pero qué son los números aleatorios? Los números aleatorios son el elemento básico en una simulación. De su generación dependerá el sistema que se está creando. Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos representar la realidad. En general, cuando se requiere una impredecibilidad en unos determinados datos, se utilizarán números aleatorios. Los números aleatorios son obtenidos al azar, es decir, son resultado de un proceso en el cual su resultado no es predecible, ya que todo número tiene la misma probabilidad de ser elegido y la elección de uno no depende de la elección del otro. La palabra aleatorio se usa para expresar una aparente carencia de propósito, causa y orden. ¿Qué son los números pseudoaleatorios? Un número pseudoaleatorio es un número generado en un proceso que parece producir números al azar, pero no lo hace realmente. Las secuencias de números pseudoaleatorios no muestran ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista estadístico, a pesar de haber sido generadas por un algoritmo completamente determinista, en el que las mismas condiciones iniciales producen siempre el mismo resultado. En la práctica, ninguna función produce datos aleatorios verdaderos. Las funciones producen números pseudo-aleatorios. Sus características son pseudo, que significa falso. Se forman a partir de algoritmos determinísticos y deben pertenecer a una distribución uniforme comprendida entre 0 y 1. La mayoría de los métodos comienzan con un número inicial llamado semilla. A este número se le aplica un determinado procedimiento y así se encuentra el primer número aleatorio. Algunos autores como Tocher han sugerido 3 formas para obtener los números rectangulares. La primera, la provisión externa, que implica tener los números aleatorios, como por ejemplo de las tablas de la RAM, en una cinta magnética o en un disco, y tratar a estos números como datos de entrada para el problema que se está simulando. Segundo, la generación interna a partir de un proceso físico al azar, que implica utilizar algún aditamiento especial de la computadora digital capaz de registrar los resultados de un proceso aleatorio y además reduzca esos resultados a sucesiones de dígitos. Y la tercera, la generación interna de sucesiones de dígitos por medio de una relación de recurrencia. Las técnicas de simulación, tal y como hoy las conocemos, comenzaron a mediados del siglo XX, primero con la aparición del primer computador y el desarrollo del método Monte Carlo, y más tarde con el desarrollo del primer simulador de propósito específico conocido como GPS y desarrollado por Jeffrey Gordon en IBM, y la publicación del primer texto completo dedicado a esta materia y llamado El arte de la simulación por Tocher. Algunos ejemplos de generadores de números aleatorios haciendo uso de dispositivos físicos son los siguientes. ERNI, que es un equipo indicador electrónico de números aleatorios. La versión actual ERNI 4 utiliza el ruido térmico de los transistores para generar números aleatorios verdaderos. Curiosamente, el Sistema Nacional de Loterías del Reino Unido utiliza un ERNI para producir los números de la Lotería Nacional. La versión original del año de 1957 utilizaba el ruido generado por tubos de gas de neón. Random.org genera aleatoriedad a través de ruido atmosférico. El paquete random contiene funciones para obtener números de random.org. Desde hace décadas, sitios como random.org
ofrecen en Internet números verdaderamente aleatorios para todo tipo de propósitos, análisis científicos, juegos, sorteos y otros. Dicen que su calidad es superior a la de los generadores de números pseudoaleatorios, porque obtienen los números de procesos puramente físicos, en su caso del ruido atmosférico. Básicamente se trata de 3 radios AM-FM sintonizadas entre emisoras, en la zona donde todo lo que se oye es ruido de fondo. La RAND Corporation. A mediados de la década de 1940, la RAND Corporation se dedicó a desarrollar una amplia tabla de números aleatorios para su uso con el método de Monte Carlo, y mediante un hardware generador de números aleatorios publicaron 1.000.000 de dígitos randómicos con 100.000 desviaciones normales. La tabla RAND utiliza simulación electrónica de una ruleta conectada a un ordenador. Los resultados fueron cuidadosamente filtrados y probados antes de ser utilizados para generar la tabla. En 1955 publicó una tabla de 1.000.000 de números aleatorios que fue ampliamente utilizada. Los números en la tabla se obtuvieron de una ruleta electrónica. La tabla RAND fue un avance importante en la obtención de números al azar, porque una tabla tan grande y tan preparada nunca había estado antes disponible. El siguiente dispositivo es un acelerador SSL de tarjetas de ordenador que utiliza un generador de números aleatorios de hardware para generar las claves de cifrado para codificar los datos enviados a través de redes informáticas. Un generador de números aleatorios hardware consiste típicamente en un transductor para convertir algún aspecto de los fenómenos físicos a una señal eléctrica, un amplificador y otros circuitos electrónicos para aumentar la amplitud de las fluctuaciones aleatorias a un nivel medible, y algún tipo de convertidor analógico a digital para convertir la salida en un número digital, a menudo un simple dígito binario 0 o 1. Mediante el muestreo repetidamente de la señal variable al azar, se consigue una serie de números aleatorios. Inconvenientes de los métodos físicos son los siguientes. Primero, no puede repetirse una misma secuencia. Segundo, no hay velocidad computacional. Tercero, incorporar una tabla a la computadora implica gran costo de almacenamiento en relación a la cantidad de números. Además, siempre está la posible presencia de sesgos, principalmente debidos a fallos del sistema o interferencias. Por ejemplo, en el caso de la máquina RAND, fallos mecánicos en el sistema de grabación de los datos causaron problemas de aleatoriedad. Con la aparición de las computadoras, surgen métodos de generación de secuencias de números aleatorios. La importancia de los números rectangulares, es decir, los de distribución uniforme, radica en su uso para la generación de variables aleatorias más complicadas que son requeridas en los experimentos de simulación. Los números aleatorios deben poseer ciertas características deseables que aseguren o aumenten la confiabilidad de los resultados obtenidos de la simulación. Tales características son que deben ser uniformemente distribuidos, es decir, que deben ajustarse a una distribución uniforme entre 0 y 1. La distribución uniforme es el modelo absolutamente continuo más simple. Corresponde al caso de una variable aleatoria que solo puede tomar valores comprendidos entre dos extremos A y B, y de manera que todos los intervalos de una misma longitud dentro de A y B tienen la misma probabilidad. Además, deben ser estadísticamente independientes, es decir, que no debe deducirse un número conociendo otros ya generados. Conocer una parte de la tabla
no nos da información sobre la otra parte. Los diferentes números generados son estadísticamente independientes unos de otros, es decir, el valor del número generado en un momento dado no depende de los generados con anterioridad. Otra característica es que los números aleatorios deben ser reproducibles, es decir, la misma semilla debe dar la misma sucesión. Los números deben tener un periodo largo, es decir, que no debe existir repetición dentro de una longitud determinada de la sucesión. Los números deben ser generados a través de un método rápido. La mayoría de los métodos comienzan con un número inicial. A este número se le aplica un determinado procedimiento y así se encuentra el primer número aleatorio. Usando este número como entrada, el procedimiento es repetido para lograr un próximo número aleatorio. Por último, los números deben ser generados a través de un método que no requiera mucha capacidad de almacenamiento de la computadora. Preview.
Preview.
En la próxima clase veremos el siguiente contenido. Nos responderemos a la siguiente pregunta: ¿cómo se generan los números pseudo aleatorios entre 0 y 1? Realizaremos una clasificación de los algoritmos determinísticos y los dividiremos en generadores no congruenciales y congruenciales. Dentro de los generadores no congruenciales describiremos el algoritmo de cuadrados medios junto con los inconvenientes y desventajas que posee este algoritmo. Hablaremos acerca del algoritmo no congruencial de productos medios y por último hablaremos acerca del algoritmo de multiplicador constante. Estos algoritmos son generadores no congruenciales. Amigos, llegamos al final de este programa. Algo importante que siempre tienen que tener en cuenta es que el verdadero viaje del aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Los esperamos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!